Después de comprar la casa de mis sueños, papá declaró, dejarás que la familia de tu hermana se mude. Tienes espacio. No seas egoísta. Me levanté y dije, tienes razón. Tengo espacio, y también tengo cámaras. Luego, puse la grabación de mi hermana en mi casa el mes pasado. Cogió cosas de mi cajón. Trabajé los fines de semana durante 10 años seguidos. Me perdí cumpleaños, festivos, e incluso mi propio compromiso que nunca llegó a boda porque, sinceramente, elegí el trabajo duro y constante. Sabía lo que quería, un lugar que fuera mío. No alquilado, no temporal, no compartido. Así que, cuando finalmente firmé los papeles de una casa victoriana soleada y ligeramente torcida en el norte del estado de Nueva York, no lloré. Me reí. Y quizás bailé un poco en el salón vacío. Era vieja, pero tenía encanto. Y, por una vez, no necesitaba el permiso de nadie para pintar las paredes de negro si quería. Naturalmente, invité a toda la familia a la fiesta de inauguración. Me pareció lo correcto. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Pensé que tal vez, solo tal vez, estarían orgullosos de mí. No lo estaban. Todo empezó bien. Se sirvió vino, y la gente se hizo fotos delante de la chimenea. Mi primo dijo que la cocina parecía un jardín, lo que me hizo sonreír. Pero, en cuanto todos se sentaron en el salón con platitos de papel con tarta de queso de Costco, mi padre hizo sonar su copa. Juro que algo en ese sonido me dio un escalofrío. Se levantó como si fuera a dar un brindis en una boda, se aclaró la garganta y lo dijo sin rodeos. Dijo que, como yo tenía tanto espacio 5 dormitorios, más de lo que una persona necesita, sería egoísta no dejar que mi hermana y sus hijos se mudaran. Solo ocuparían 2 habitaciones, y sería solo hasta que ella se recuperara. Era lo menos que podía hacer, dijo, después de todo lo que la familia había hecho por mí. No dije nada por un segundo. Simplemente caminé hacia el mueble del televisor, cogí el mando a distancia y encendí la pantalla grande. Verás, no instalé cámaras de seguridad por paranoia. Lo hice porque trabajo en seguridad digital y no confío en nadie, ni siquiera en los repartidores de Amazon. Una de esas cámaras apunta directamente al pasillo de mi dormitorio. Lo que puse era una imagen granulada, pero suficientemente clara, mi hermana, Lisa, caminando por el pasillo el mes pasado cuando creía que yo no estaba en casa. Tenía una llave que le había dado para emergencias. Yo estaba en un viaje de trabajo, y ella lo sabía. Pero en lugar de solo revisar la casa, se puso a husmear. Abrió cajones y la caja fuerte del armario. Tontamente, había dejado un frasco. Encontró la reserva de efectivo para emergencias, en billetes de 20. Se lo llevó todo. Mientras la grabación avanzaba, la habitación quedó en completo silencio. Lisa parecía como si alguien la hubiera abofeteado. Su hijo mayor, Marcus, solo miraba al suelo como si quisiera desaparecer. La más joven, Abby, susurró algo y tiró de la manga de Lisa. Lisa no miró a nadie. No dijo nada. Mi padre empezó a hablar, pero lo interrumpí. Tienes razón, dije. Tengo espacio, y también tengo cámaras. Nadie se movió. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Luego, como un reloj, empezaron las excusas. Es madre soltera, Kelly. No sabes lo difícil que es. No lo cogió, lo necesitaba. Te lo iba a decir. Te lo iba a devolver. Tú no necesitas el dinero como ella. Y así sucesivamente. Yo solo dije una cosa, podrías haberlo pedido. Lisa seguía sin hablar. Sus hijos prácticamente se encogían sobre sí mismos. Y todo lo que yo podía sentir era una creciente sensación de traición, porque todos pensaban que estaba bien, porque esperaban que yo simplemente lo aceptara. Les dije que la fiesta había terminado, que tenían que irse. Todos, excepto mis 2 primos, Grace y Jordan. No dijeron una palabra durante la pelea, pero tampoco se fueron. Cuando el resto de la familia salió torpemente, susurrando y negando con la cabeza, mis primos se quedaron sentados en el sofá. Grace dijo en voz baja, hiciste bien en mostrarlo. No les debes nada. Jordan asintió. Parecía furioso. Esa noche,
Cerré todas las puertas con llave, cambié el código del garaje y recogí las llaves de repuesto que había dado. Pero 2 días después, llegó el verdadero bombazo, y aún no había visto nada. 2 días después de que la inauguración de la casa implosionara, por fin empezaba a respirar de nuevo. Había estado teletrabajando esa mañana, atendiendo llamadas y sorbiendo lo que se suponía que era café caliente, cuando oí los neumáticos crujir sobre la grava de mi entrada. No era Amazon, no había pedido nada. Y no eran Grace ni Jordan, me habrían enviado un mensaje. Miré por la cortina. Era el todoterreno de mi padre, cargado como un camión de mudanzas. Bolsas de basura, maletas, cajas, incluso un cesto de la ropa sucia en equilibrio, con una manta cayéndose por un lado. Mi hermana estaba en el asiento delantero, con los brazos cruzados y la cara vuelta hacia la ventana. Parecía que querría estar en cualquier otro lugar. Marcus y Abby bajaron lentamente, con las mochilas colgadas de los hombros. Abby llevaba su unicornio de peluche en un brazo y su sudadera arrastrando por el otro. Luego llamaron a la puerta. En realidad, fue más bien un golpeteo, del tipo que no haces a menos que quieras que alguien sepa que estás enfadado o que tienes el control. Abrí la puerta, y él no esperó a saludar. Dijo que Lisa y los niños se mudaban, que estaba cansado. Cansado de las emergencias nocturnas, las llamadas de ayuda, el ruido constante. Dijo que él ya había hecho su parte. Ahora era mi turno. Yo tenía más habitaciones que personas. No estaba criando a nadie. No tenía una familia. Tenía espacio. Lo dijo como si fuera un arma. Me quedé allí, en el umbral de mi puerta, todavía en bata, observándolo hablar como si esto no fuera una locura, como si no se tratara de una mujer que acababa de ser pillada robándome hacía menos de una semana. Detrás de él, Lisa finalmente abrió la puerta del coche y salió. No me miró. No miró a nadie. Abrió el maletero y empezó a subir las bolsas por el porche, una por una. Ni una palabra, ni siquiera una media sonrisa. Parecía que no quería estar aquí, pero más que eso, parecía que no creía que mereciera estarlo. Sus hijos la siguieron. Marcus mantuvo la mirada baja, evitando la mía. Abby se aferró a su unicornio y se quedó cerca de las escaleras. Estuve en silencio todo el tiempo, viendo a mi padre dejarlos como si estuviera descargando la compra no deseada. Y cuando se dio la vuelta para irse, dio una palmada como si hubiera hecho un buen trabajo. De hecho, dijo, ahora quizás consiga un poco de maldita paz. Y luego se fue. Me quedé allí unos segundos más antes de cerrar la puerta y darme la vuelta para mirar mi casa, ahora llena de gente que no había sido invitada. Esa noche, Lisa no bajó a cenar. Preparó un platito para Abby y Marcus y se quedó arriba. El único sonido que oí de ella fue el suave crujido del suelo del pasillo cuando fue al baño. Era como si intentara desaparecer dentro de mis paredes. Los niños también estaban callados. Marcus intentó conversar, pero no le di mucha cuerda. No porque los odiara, sino porque no sabía qué hacer con esta versión de mi familia. No eran ruidosos. No eran dramáticos. Simplemente estaban aquí, existiendo. Me quedé despierta hasta tarde. No paraba de pensar en la grabación, en ese momento de la fiesta, en lo rápido que mis padres habían pasado de defender a Lisa a abandonarla como basura en mi césped. Hacia la medianoche, oí un llanto ahogado a través del conducto de ventilación que conectaba mi dormitorio con el pasillo de invitados. No era fuerte. No era para llamar la atención. Era alguien que finalmente había superado la vergüenza y había caído en el puro agotamiento. A la mañana siguiente, me desperté temprano, intentando procesarlo todo antes de que empezara el trabajo. Cuando bajé, Marcus ya estaba en la cocina preparando huevos. Se sorprendió al verme. No dijo mucho, solo murmuró un suave gracias cuando le ofrecí una tostada. Parecía cansado, no de esa manera dramática de los adolescentes, sino simplemente cansado de no saber a dónde pertenecía. Más tarde esa tarde, Lisa llamó a la puerta de mi despacho. No me miró a los ojos. Se sentó, respiró hondo y dijo que necesitaba explicarse. Y lo que me contó cambió todo lo que creía saber sobre nuestra familia. Lisa entró en mi despacho a última hora de la tarde, sosteniendo una taza de té como si fuera una especie de escudo. No pidió permiso para sentarse, simplemente lo hizo,
en la misma silla que suelen ocupar mis clientes en las llamadas de Zoom cuando teletrabajo, solo que ella parecía estar presentándose ante un tribunal. No pidió perdón de inmediato. Eso habría sido demasiado fácil. Empezó con una pregunta. ¿Recuerdas cuando Abby estuvo en el hospital el pasado abril? Asentí lentamente. Recordaba el mensaje de grupo, algo sobre una fiebre que no bajaba. Había dicho que estaba bien, que no era nada grave. Estaban de vuelta en casa para el fin de semana. Le envié una tarjeta regalo de DoorDash y recibí un emoji de corazón a cambio. Resulta que no estaba bien. Lisa me contó que Abby se había estado poniendo enferma cada 2 semanas durante casi un año. Cosas raras, sarpullidos, fiebres, dolor de estómago. Los médicos no le daban importancia, hasta que uno finalmente hizo los análisis de sangre correctos. Una rara enfermedad autoinmune que ni siquiera podía pronunciar. No era mortal, pero sí crónica y dolorosa. Y venía con un tratamiento caro. Luego se quedó en silencio. Me habló de la medicación, de cómo costaba más de $800 al mes, de cómo el seguro no entraba en vigor hasta que alcanzaran un deducible que no podía permitirse, de cómo la farmacia quería el importe total por adelantado para la siguiente recarga, y de cómo tenía $41 en su cuenta corriente el día que vino a mi casa. No era una emergencia, dijo. Era una crisis que se había estado desarrollando a cámara lenta. Le pregunté por qué no me lo había dicho, por qué no me había llamado. Me miró como si no hubiera entendido nada. Porque tú eres la hija predilecta, Kelly. Eres la que logró salir. No entiendes lo que es necesitar algo, y sentirte como una molestia solo por pedirlo. Dijo que vivir con papá era como deber un alquiler en moneda emocional. Cada comida venía con culpa. Cada favor se registraba en un libro de deudas invisible. Y cuando pedía ayuda demasiadas veces, los intereses se volvían demasiado altos. Él empezó a preguntarle cuándo se iba a ir, o si la pequeña enfermedad de Abby era solo ansiedad. Esa fue la palabra que me sacó de quicio. Lo llamó ansiedad. Ella asintió. Les dijo a los vecinos que Abby era sensible, y que Lisa solo estaba siendo dramática. Así que vino a mi casa mientras yo estaba fuera de la ciudad y usó la llave que le di de buena fe. Pensó que no notaría la falta de $2000. Dijo que se arrepintió en el momento en que salió por la puerta, incluso pensó en confesarlo, pero entonces ocurrió lo de la fiesta de inauguración, y la grabación, y todo lo que pudo hacer fue quedarse allí y fingir que no era la villana que todos de repente veían en ella. Hubo una larga pausa. Luego, finalmente lo dijo. Lo siento, Kelly. No solo por cogerlo, por quejarme, por dejarte pensar que no te respetaba. Te has partido el lomo por esta vida, y yo actué como si no importara. Debería haber sido satisfactorio oírla decir todo eso, pero no lo fue, porque ahora estaba pensando en nuestro padre, en lo rápido que se había deshecho de su propia hija y nietos en mi casa, como si estuviera devolviendo algo defectuoso, como si Lisa y sus hijos no fueran personas, sino solo ruido que quería fuera de su vida. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. Usó tu fondo fiduciario, ¿sabes? Parpadeé. ¿Mi qué? Ella dudó. Esa cuenta que la abuela abrió, la que dijo que era solo para ti. Papá ha estado sacando dinero de ella durante años. Dijo que era para emergencias familiares, principalmente reparaciones de la casa y algunas cosas para mamá. Pero vi algunos cargos para su barco y un casino en Jersey. Me quedé mirándola. Hacía mucho tiempo que no miraba esa cuenta. Era una de esas cuentas de legado que mi abuela abrió cuando yo todavía estaba en el instituto, destinada a la universidad, y luego a una propiedad. Así fue como pagué parte de la entrada de mi casa, pero siempre había pensado que, aparte de eso, estaba intacta. Le dije a Lisa que cuidara de los niños. Luego abrí mi portátil, inicié sesión, y ahí estaban, retiradas de dinero sin sentido. Cargos de meses en los que yo había estado trabajando 70 horas a la semana sin tiempo para gastar dinero. Miles de dólares desaparecidos, sigilosamente, estratégicamente a lo largo del tiempo, lo justo para que no me diera cuenta, pero suficiente para sumar una traición. Bloqueé la cuenta, congelé todos los puntos de acceso y envié un correo electrónico al abogado del fideicomiso familiar con una sola frase, con efecto inmediato, revocar a todos los titulares de acceso secundario. Esa noche, no supe nada de mis padres,
pero Grace me envió un mensaje, ¿has congelado el fideicomiso? Papá está que trina. Mamá está llorando. Dice que estás dejando de lado a la familia. No respondí, porque no estaba dejando de lado a la familia, solo a los que me trataban como un banco. El silencio de mis padres solo duró hasta el mediodía. Luego vino la primera oleada. 6 llamadas perdidas de mamá en menos de 30 minutos, seguidas de mensajes de texto apilados uno tras otro, como ladrillos intentando amurallarme. Has herido mucho a tu padre. Siempre te hemos apoyado. Esto es una traición, Kelly. Y luego el último, corto y escalofriante, no sabes lo que has hecho. En realidad, sí lo sabía. Por primera vez en mi vida, sabía exactamente lo que había hecho. Había cerrado la puerta. Nunca esperaron que me diera cuenta, que cortara el suministro y rompiera su regla no escrita de que, mientras siguieran llamándolo ayuda familiar, podían hacer lo que quisieran con mi dinero. No respondí. Esa tarde, entré en la cocina y encontré a Lisa doblando una cesta de ropa que ni siquiera era suya. Tenía la intención de hacerlo, pero el trabajo no me había dado tregua. Ella simplemente lo estaba haciendo, como si perteneciera a este lugar, pero no de una manera posesiva, sino más bien como alguien agradecido de haber encontrado un lugar seguro. Me dijo que Abby había dormido toda la noche por primera vez en semanas. Sin fiebre, sin dolores de estómago. Dijo que Marcus había preguntado si podían quedarse aquí para siempre. Dijo que no tuvo el corazón de decirle que no estaba segura de que fuera posible. Luego me contó algo que me dejó sentada. Papá había estado intentando que le firmara su declaración de la renta la primavera pasada, diciéndole que tenía a alguien que podía maximizarla. Cuando ella dudó, le dijo sin rodeos, fírmala o empieza a pagar el alquiler y a comprar la comida para todos. Y escucha esto, le dijo que si quería ayuda con la medicina de Abby de nuevo, tendría que ganársela. Ganársela, como si le estuviera haciendo un favor por mantenerla a ella y a su hija enferma con vida. Le pregunté por qué no me lo había dicho entonces. Dijo que lo intentó una vez, hace años, pero mamá le dijo que no creara drama entre hermanas y que yo no necesitaba más estrés. Esa noche, recibí un mensaje de Grace, ¿estás en casa? 10 minutos después, estaba en mi porche con 2 cafés y un grueso sobre Manila. Sin sonrisas, sin charla trivial, simplemente me lo entregó y dijo, tienes que ver esto. Dentro había extractos de cuenta de mi fideicomiso que se remontaban a casi 5 años. Dijo que los encontró en el archivador de nuestros padres cuando estaba ayudando a mamá con los impuestos. Dijo que algo en ellos siempre le había parecido raro, así que escaneó copias, por si acaso. Los hojeé. En la tercera página, lo vi, una transferencia bancaria etiquetada como apoyo educativo, Lisa Morgan por $50.000, fechada justo en la época en que Lisa había solicitado una certificación de facturación médica que nunca llegó a hacer. Miré a Lisa, que estaba leyendo por encima de mi hombro. Su cara ni siquiera se inmutó. Dijo que nunca había visto ese dinero, que nunca había oído hablar de él. Ni siquiera había empezado el curso. Papá la había disuadido, diciendo que era una pérdida de tiempo si ni siquiera puedes mantener un trabajo. Grace se apoyó en la encimera y dijo algo que no me esperaba. Usó mi nombre también. Intentó abrir una tarjeta de crédito el año pasado. Dijo que fue un error cuando lo descubrí, pero no creo que lo fuera. Nos quedamos en la cocina, las 2 hijas y una prima, dándonos cuenta de que toda nuestra narrativa familiar estaba hecha de robos silenciosos e historias reescritas. Esa noche, envié un correo electrónico a un abogado especializado en delitos financieros, no solo sobre el fideicomiso, sino sobre fraude. Luego volví a bajar. Lisa ya estaba dormida en el sofá con Abby acurrucada bajo su brazo. Marcus estaba hecho un ovillo en el sillón reclinable con un libro abierto sobre el pecho. La televisión estaba en silencio. La casa estaba tranquila, incluso cálida. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a canela. Marcus había hecho tortitas caseras, vainilla, nuez moscada, sin mezcla de caja. Dijo que encontró una receta en internet. Dijo que le gustaba cocinar, siempre le había gustado, pero que el abuelo solía burlarse de él por ello. Le dije que aquí podía cocinar cuando quisiera. Sonrió por primera vez desde que llegaron. Abby salió con 2 calcetines desparejados en las manos, hablándoles como si fueran marionetas.
Lisa la miró y se rió, no de esa manera cansada y educada, sino una risa de verdad, como alguien que no había oído la alegría en meses. Bebí mi café y miré alrededor de mi cocina. Por primera vez desde que compré esta casa, no se sentía como un trofeo. Se sentía como un hogar. Y estaba empezando a pensar que, tal vez, no solo había salvado a mi hermana. Tal vez, también me había salvado a mí misma. El lunes por la mañana fue diferente. Hubo un momento, antes de abrir mi portátil, en el que me senté a la mesa del comedor, con el café aún humeante, y simplemente me quedé mirando la pared durante un minuto entero. No estaba cansada. No estaba abrumada. Estaba calculando. Tenía correos de mi abogada. No perdía el tiempo. Había revisado los extractos que le había enviado, había cruzado el historial de acceso a la cuenta y había confirmado lo que yo temía, y en el fondo, ya sabía. Mis padres habían vaciado sistemáticamente decenas de miles de mi fideicomiso durante los últimos 4 años. Y lo habían hecho sin que nadie se diera cuenta. No se trataba solo de robar, era fraude. Fraude real, denunciable, criminal. Parte del dinero se disfrazó de alquileres, matrículas, o reparaciones de la propiedad. Pero una transacción destacaba especialmente, una transferencia de $7.400 etiquetada como programa de coaching empresarial. Llamé al número asociado a la transferencia. Era un torneo de póker en Atlantic City. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me quedé sentada mirando la pantalla, esperando que la parte de mí que quería justificarlo hablara. No lo hizo, porque esa parte de mí finalmente había muerto. Hacia el mediodía, Abby entró corriendo por el pasillo con un vestido de princesa, dejando un rastro de purpurina como si fuera polvo de hadas. Lisa la llamó riendo, y Marcus la siguió, llevando un plato de sándwiches que él mismo había preparado. Vi a una familia en movimiento. No perfecta, pero intentándolo. Abrí mi portátil, hice clic en la carpeta encriptada que mi abogada había enviado y rellené los papeles. Denuncia oficial presentada ante la Junta del Fideicomiso. Solicitud completa de revocación del acceso de mis padres. Permanente. Sin apelación. Firmé, escaneé y le di a enviar. No esperaba una respuesta ese día, pero la recibí. La Junta se había reunido de urgencia. Al parecer, no era la primera persona que planteaba preocupaciones sobre mis padres. Simplemente, resulté ser la primera en llegar con pruebas. A las 4 de la tarde, todo estaba hecho. Acceso revocado, fondos bloqueados, investigación abierta. Sin dramas, sin fuegos artificiales, solo el final silencioso de un feo secreto. Pero el silencio no duró. A las 7:42 de la tarde, mi padre apareció en mi porche. Sin aviso, sin mensaje, simplemente apareció como una nube de tormenta con una camisa de botones. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No iba a dejar que esa energía entrara en mi casa. Ya no. No gritó, ese no era su estilo. No me preguntó cómo estaba. No mencionó a Abby, ni a Marcus, ni a Lisa. Solo dijo una cosa, no tienes ni idea de lo que has hecho. Le dije que sabía exactamente lo que había hecho. Dijo que había humillado a la familia, que había puesto a Lisa en su contra, que había arruinado la salud de mi madre con el estrés. Luego se inclinó y dijo con esa voz baja que siempre usaba cuando quería que algo sonara noble, nosotros te criamos. Nos lo debes. Y ahí estaba la verdad que había estado eludiendo toda mi vida. El contrato invisible que nunca firmé, pero bajo el cual, de alguna manera, viví. Donde cada éxito que lograba, cada dólar que ganaba, seguía siendo de ellos. ¿Por qué me cambiaron los pañales? ¿Por qué me llevaron al colegio? ¿Por qué no me echaron cuando suspendí álgebra en 10º? Pensaban que criarme era una inversión. Esperaban un retorno. Le dije que no funcionaba así, que el amor no viene con un libro de contabilidad. Me miró fijamente durante un largo rato, como si buscara a alguien que solía estar allí. Luego dijo, te arrepentirás de esto. No respondí. Simplemente abrí la puerta, entré y la cerré. Lisa estaba en la cocina cortando verduras para la cena. Marcus estaba en la mesa haciendo los deberes, con los auriculares puestos. Abby estaba debajo de la mesa,
hablando con sus peluches como si estuvieran planeando una expedición al patio trasero. Lisa levantó la vista al ver mi cara. Le conté lo que él había dicho. No se inmutó. Simplemente se volvió hacia la tabla de cortar y dijo, lleva usando esa frase conmigo desde que tenía 19 años. Luego hizo una pausa y me miró. Pero esta es la parte que nunca entendió, que él. No me arrepiento de nada. Ni siquiera de haberme presentado en tu puerta. Esa noche me contó algo más, algo para lo que no estaba preparada. Dijo, papá solía presumir de mí a mis espaldas en el club de campo, con sus amigos, de lo exitosa que era, de lo orgulloso que estaba. Pero en casa, siempre lo minimizaba. Me llamaba, afortunada, o, demasiado ambiciosa. Decía que no tenía tiempo para la familia, que nunca sería madre, que no entendía el sacrificio. Le gustaba usarme como un trofeo cuando le convenía, y como una lección moral cuando no. Dijo que la razón por la que nos abandonó a ella y a los niños en mi casa no era solo porque estuviera cansado. Era porque quería que fracasáramos juntas. Eso me golpeó fuerte, porque probablemente era verdad. Pero esta es la parte con la que él no contaba, no fracasamos. De hecho, esta casa había empezado a sentirse más como un hogar en las últimas 2 semanas que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. Lisa limpiaba la cocina sin que se lo pidieran. Marcus cocinaba. Abby había empezado a hacer pequeños espectáculos en el salón cada noche antes de dormir. Ahora había música, risas, incluso peleas tontas por la colada. Era una casa de nuevo, una de verdad. Y cuando me fui a la cama esa noche, por primera vez en años, no me dormí repasando mi lista de tareas. Dormí. La semana siguiente pasó como una lenta exhalación. No hubo mensajes dramáticos, ni visitas inesperadas, ni más golpes en la puerta, solo silencio. Como si mis padres finalmente hubieran aceptado que el control al que se habían aferrado ya no era suyo. O quizás solo se estaban reagrupando. De cualquier manera, no me importaba. Las cosas de Lisa poco a poco encontraron su lugar en la casa. No tiradas o esparcidas, sino integradas. Su taza de café favorita estaba junto a la mía. Marcus empezó a dejar sus cuadernos en la mesa de la cocina. Abby cubrió la nevera con sus dibujos, algunos de los cuales eran solo tornados de purpurina, pero insistía en que eran retratos familiares. Nunca pensé que disfrutaría el sonido de los niños por la mañana. Solía atesorar mi silencio, mis rutinas, pero ahora, cuando oía el suave golpeteo de piececitos corriendo hacia el baño, o la voz de Marcus preguntando dónde estaba la canela, no se sentía como una invasión. Se sentía cálido. Una noche, después de cenar, nos sentamos en el porche trasero, solo los adultos. Lisa había hecho sopa casera y estábamos bebiendo vino barato en copas desparejadas. Debería haberse sentido como una escena de la vida de otra persona, pero no fue así. Dijo algo entonces que se me quedó grabado. Sabes, tenía miedo de venir aquí. No porque no pensara que me ayudarías, sino porque pensaba que verías a través de mí. Que verías cuánto odiaba pedir. Lo avergonzada que estaba. Le dije que prefería tener una hermana que pidiera, a una que se colara en mi casa y esperara que no me diera cuenta. Ella sonrió de lado y negó con la cabeza. Ni siquiera pensé en las cámaras. Así de tonto fue. O quizás así de desesperada estaba. Nos quedamos un rato en silencio. Luego dijo algo que nunca pensé que diría, me alegro de que haya pasado. Todo. Incluso las consecuencias. Porque ahora Abby duerme toda la noche. Marcus vuelve a sonreír. No estoy andando de puntillas. No me di cuenta de lo oscuro que estaba allí hasta que salía la luz. Ese fue el momento en que lo entendí. Esto ya no era temporal. No era caridad, ni obligación, ni una extraña penitencia familiar. Era una segunda oportunidad para todos nosotros. Siempre había imaginado la casa de mis sueños como un lugar tranquilo, minimalista, sencillo, controlado, sin desorden, sin ruido, solo yo y mi carrera en la seguridad de la soledad. Pero esto, este caos, esta risa, estas listas de la compra en la nevera y huellas de purpurina en el pasillo, esto era mejor. 2 días después, recibí una llamada de la Junta del Fideicomiso. Iban a iniciar una auditoría formal de todas las cuentas que mis padres habían tocado. El presidente de la Junta dijo,
educada pero firmemente, que podrían pedirme que testificara. Les dije que estaría preparada. Lo que me sorprendió no fue que sintiera ira, fue que no sentí miedo. Ese mismo día, Marcus preguntó si podía convertir la habitación de invitados más pequeña en un espacio de estudio. Dijo que quería intentar solicitar un programa de verano de codificación. Le ayudé a mover el escritorio esa noche. Lisa empezó a trabajar a tiempo parcial en un centro de atención de urgencias local la semana siguiente. Con su primer sueldo, pagó la cena. Comida para llevar de verdad, no de un autoservicio. Cuando llegó la comida, Abby dijo, «Esto es lo que hacen las familias». Lisa me miró al otro lado de la mesa y sonrió. «Sí, esto es lo que hacen». Y así, sin más, la casa que compré como un monumento a mi independencia, la casa que pensé que defendería con puertas cerradas y cámaras de seguridad, se convirtió en algo completamente diferente, un lugar para empezar de nuevo. No sola, sino juntas. Por primera vez en mi vida, no estaba protegiendo lo que era mío. Lo estaba compartiendo. Y nunca se sintió más como un hogar.